Quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Ese calorcito, ¿verdad? No sé si los hermanos que están en la ventana puedan abrir la ventana. No sé si ¿está bien? ¿Están abiertas? Ah, sí, se siente, ¿verdad? Algo que parece como si no. Pero bueno, también allá está el ventilador atrás. Si alguien está allá atrás, a lo mejor le incomoda el ventilador. Bueno, acá en este lado hay unos lugares, pero yo creo que ayudaría si se prende el ventilador. ¿O no tienen calor? Nada más yo. Se hace calorcito, ¿verdad? No, y ya van a empezar, hermanos, los calores, ¿verdad? Y bueno, pero gracias a Dios, ¿verdad? Por el frío, gracias a Dios por el calor, porque si hace calor, nos quejamos. Si hace frío, nos quejamos. No, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que el Señor nos da. Vamos, hermanos, segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas 20. Del versículo 1 al versículo 12 vamos a recordar esta historia que yo estoy seguro, si no es que todos, la gran mayoría de los que estamos aquí, conocemos, ¿verdad? Conocemos este pasaje, conocemos lo que enseña, ¿verdad? Conocemos esta historia, pero me gustaría que nos concentráramos en un versículo.
De ahí es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Segundo de Crónicas 20, del versículo 1 al versículo 12. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo en forma alterna. Yo leo el 1, ustedes por favor se me ayudan a leer el 2 y nos unimos en el versículo 12. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y añadieron algunos y vinieron a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y decía: y aquí está nuestra Samar, que es el Jordán. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios de los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No sea en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han andado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Oremos, Señor. Gracias, Señor, te damos porque podemos, Señor, estar meditando en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros, como lo has prometido, en donde están 2 o 3 congregados, Señor, dice tu palabra en tu nombre, he aquí tú allí en medio de ellos estás, Señor. Te damos gracias por esa promesa, gracias por esa seguridad, gracias, Señor, porque podemos contar contigo siempre, y en este momento te rogamos y te suplicamos, Señor, que tú tomes control, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, Señor, que tú permitas que, como siempre sucede esto cuando se abre tu palabra, Señor, que una vez más sea así, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que podamos ser edificados también, Señor. Abre nuestro entendimiento, nos ponemos en tus benditas manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice nuevamente, hermanos, el versículo 12: Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat, hermanos, y todo Judá, como hemos leído en estos versículos, estaban delante de una situación muy complicada, ¿cierto? Muy difícil, que los sobrepasaba. Una situación con muchas emociones encontradas, pues por una parte estaba el temor, porque eran muchos los que venían, un gran ejército, una gran multitud,
los que venían contra ellos a la guerra, y ellos no los habían visto venir. Y eso era lo que también, ¿verdad?, sobresaltaba su corazón. Y hacía que se enfrentaran diferentes situaciones, ¿verdad?, sin diferentes emociones en su corazón, porque ellos no se lo esperaban. Y es que se acercaron a ellos rodeando el extremo del sur del Mar Muerto hasta llegar a Engadi, la cual era una ruta que ayudaba a los enemigos a llegar de una manera sorpresiva, de una manera inesperada. Como muchas veces, hermanos, los problemas, las pruebas, las dificultades se presentan en nuestra vida de una manera sorpresiva, de una manera inesperada, de manera que el temor también se apodera de nosotros, porque nos agarran muchas veces desprevenidos, al grado de no saber qué hacer, cómo reaccionar, cómo afrontar la situación, ¿verdad?, de momento. Pero no solo era el temor, por otro lado estaba también el enojo, la molestia, hermanos, porque cuando salieron de Egipto, Dios quiso que se apartasen de estos pueblos, que no pasasen por donde ellos moraban, ¿verdad?, que les perdonasen la vida. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 y en el versículo 11, palabras de ellos: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyese. Fíjense el 11, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Así nos pagan, Dios. Así nos pagan. Tú nos dijiste que no pasásemos por ahí, ¿verdad?, que no los molestásemos, que no les hiciéramos guerra, que les perdonásemos la vida, y así lo hiciésemos, y así lo hicimos. Y ahora ellos vienen y nos pagan de esta manera. Así que ellos estaban luchando con el enojo, pero también estaban luchando con la impotencia, pues humanamente no tenían la capacidad, no tenían la fuerza para enfrentar a tan grande multitud, y eso les angustiaba. Eso los presionaba, los desesperaba, porque no sabían qué hacer, ¿cierto? No sabían qué hacer. Una vez más, leamos el versículo 12. ¿Qué dice? Oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Una vez más, la última frase, donde dice, después del punto y coma al final, ¿qué dice? No sabemos qué hacer, y a ti volvemos. ¿Alguna vez, hermanos, nos hemos enfrentado a una situación parecida, en donde no sabemos qué hacer? En donde el temor de lo que pueda pasar, porque eso es lo que nos preocupa, ¿cierto? No queremos equivocarnos, no queremos fallar, no queremos hacer las cosas mal, que por consecuencia de eso, ¿verdad?, las cosas se compliquen. O a veces tenemos temor de lo que pueda llegar a suceder, de lo que pueda pasar. A veces experimentamos el enojo por las injusticias, por lo que se está dando, por lo que está pasando, o tal vez hemos experimentado la impotencia por ser sobrepasados, por ser rebasados por esa situación en la cual nosotros nos sentimos impotentes, ¿cierto? No sabemos qué hacer, sentimos que no tenemos lo necesario para enfrentar esa situación, nos sentimos presionados, la angustia, la desesperación se apodera de nosotros porque no sabemos. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? Y es que, hermanos, tenemos que reconocer que en nuestra humanidad hay muchos momentos y ocasiones, y las habrá y seguirá siendo, en donde no sabemos qué hacer. En donde no sabremos qué hacer. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo enfrentar la situación? ¿Cierto? ¿Cómo darle solución? ¿Verdad? No sabemos, a veces no entendemos ni lo que está pasando. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Verdad? Si las cosas estaban bien, no lo entendemos simple y sencillamente. Y llegamos a eso, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Una situación así, hermanos, es muy peligrosa.
Una situación así es para no tomarla a la ligera. Y hoy vamos a ver varias cosas, hermanos, porque cuando no sabemos qué hacer, número uno, no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Las emociones juegan un papel, ¿cierto?, muy importante en nuestra vida. Y a consecuencia del pecado, hermanos, muchas veces nuestras emociones nos juegan chueco, ¿cierto? Y si nosotros nos dejamos controlar por ellas, hermanos, esto va a ser muy peligroso, porque cuando esto sucede, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, cuando somos motivados e impulsados por ellas, terminamos equivocándonos. Terminamos fallando, terminamos cometiendo errores. Y es que las emociones, hermanos, que están fuera de control, no suelen producir resultados que honren a nuestro Dios. Miren lo que dice el Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 20. Santiago 1, 20. ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 1. Versículo 20, ¿qué dice? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una vez más, ¿qué dice? Porque la ira del hombre no obra la justicia de nuestro Dios. Por más que nos molestemos, por más que estemos enojados, sea cual sea la razón, ¿verdad? No por eso Dios va a obrar con justicia. Dios en su tiempo y en su momento lo va a hacer, ¿cierto? Pero no en el momento que nosotros lo queremos. Así que, hermanos, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, hermanos, no suelen producirse resultados que honren a nuestro Dios. Y es por eso que muchas veces los errores vienen cuando sucumbimos a nuestras emociones. Y no solamente nos equivocamos, no solamente fallamos, no solamente cometemos errores, sino, como vamos a estar viendo ahorita, hermanos, desobedecemos a Dios. Hacemos lo que a Él le desagrada, como le llama la palabra de Dios, hacemos locuras. Es decir, actuamos de manera arrebatada, insensata y poco razonable, hermanos, ya que a esto nos lleva a actuar por emociones. Dice ahí en Proverbios, capítulo 14, versículo 17, dice que el que fácilmente se enoja, ¿hará qué? Hará locuras. Y eso lo vemos, hermanos, en medio de todas nuestras circunstancias. El que fácilmente se enoja hará locura. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jacob, que motivado por las emociones, una de ellas era el temor de su suegro, porque recuerdan que Dios comenzó a bendecir a Jacob. Dios comenzó a prosperarlo, ¿verdad? Y de repente Dios, su suegro le decía, bueno, las ovejas pintadas son para ti, ¿verdad? Y las lisas para mí. Entonces, todas las ovejas mejores y más robustas y más sanas eran pintadas. Luego decía, no, mejor las lisas eran para mí y las pintadas para ti. Entonces, o al revés, ¿verdad? Y él decía, bueno, está bien, vamos a hacerlo de esta manera. Y entonces todas las lisas eran para Jacob, las fuertes, las sanas, nacían de esa manera. Dios comenzó a bendecirlo. De tal manera que su suegro comenzó a verlo ya no de la misma manera. Ya no era tan agraciado delante de su suegro. Jacob tuvo temor y entonces, ¿verdad?, sale deprisa, va con sus mujeres, con sus hijos para salir de ahí. Y después, cuando su suegro lo alcanza, le hace ver que había actuado como locamente. Miren lo que dice Génesis 31, versículo 28. Génesis 31, 28. Pero es que eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. Actuamos así, de manera insensata, poco razonable, de manera arrebatada. No solamente nos equivocamos, ¿verdad?, sino hacemos las cosas que no deberíamos de hacer. Miren lo que dice Génesis 31, versículo 28. Y si alguien me ayuda también para ir avanzando, alguien que me ayude a leer más al ratito Números 12, 11. ¿Alguien? Hermana Lupita, por favor. Primero de Samuel 13, 13. ¿Alguien más que nos quiere ayudar? Primero de Samuel 13, 13. Hermana Graciela. Primero de Crónicas 21, 8. ¿Alguien más? Hermana Eva, primero de Crónicas 21, 8. Y por favor, Julieta, segundo de Crónicas 16, versículo 9. Vamos a ver varios ejemplos, pero para no tardarnos tanto en este punto, vamos a hacerlo de esta manera, hermanos. Miren lo que dice acerca de Jacob, Génesis 31, versículo 28. ¿Qué dice? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Actuaste, te arrebataste, ¿no?
Las cosas no debían haber sido de esta manera, pero te dejaste controlar por tus emociones. ¿Y cómo actuaste? Locamente, de manera arrebatada, insensata. También tenemos el ejemplo de Aarón y de María, cuando murmuraron contra Moisés. ¿Lo recuerdan? Cuando Moisés había tomado mujer cusita, y ellos comenzaron a hablar porque estaban motivados por el enojo. No les parecía, estaban molestos por lo que había sucedido, ¿verdad? Por ese enojo. Pero después, cuando Dios trata con ellos, cuando Dios los confronta, Aarón reconoce que eso había sido una locura, que habían actuado así. Miren lo que dice Números, escuchemos. Números capítulo 12, versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Está ahí, ¿verdad? Pidiendo perdón, y va con Moisés y le dice: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Por qué? Porque locamente hemos actuado. Y dice: y hemos pecado. Porque eso es lo que pasa, cuando a veces no sabemos qué hacer, cómo actuar, cómo llevar a cabo las cosas, o a veces nos dejamos, ¿verdad?, llevar por nuestras emociones, terminamos equivocando, terminamos fallando, haciendo lo que a Dios le desagrada, terminamos actuando de esa manera. Tenemos también el ejemplo del rey Saúl, muy conocido, 1 Samuel 13:13, ¿qué dice? Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y es que eso es lo más grave, que cuando actuamos así no guardamos el mandamiento de Dios, no hacemos lo que a Dios le agrada, sino al contrario, ¿cierto? Pecamos, le desobedecemos. También tenemos el ejemplo del rey David, ese hombre que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, pero que no era perfecto. Cuando motivado por la vanagloria, ¿verdad?, porque se quería saber cuántos eran los que conformaban su reino, quería tener un número, ¿verdad?, sin duda incitado por Satanás, ¿verdad?, para jactarse y decir: tantos, ¿verdad?, son, ¿verdad?, de mi miembro. Motivado por eso, hace ese censo. Sin embargo, Dios lo confronta y él reconoce de la misma manera que había actuado. ¿Cómo? Con locura, locamente. Miren, escuchemos 1 de Crónicas 21:8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Había actuado con locura, motivado por sus emociones. Y también tenemos, lo acabamos de estudiar un domingo en la tarde, tenemos el ejemplo del rey Asa. Cuando el rey Baasa, ¿verdad?, invadió Judá y fortificó a Ramá para sitiarlos, de tal manera dice que nadie podía entrar ni salir, ¿verdad?, de los que conformaban su reino. Él, Asa, en lugar de buscar a Dios, él tiene temor y busca la ayuda del hombre, de manera que el profeta le dice que había actuado igual, locamente, con locura. Miren lo que dice 2 de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para poder. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y era una situación parecida, no era igual, pero era parecida. Habían invadido, estaban sitiando, ¿verdad? Estaban ahí sufriendo esa amenaza, ¿verdad?, por parte del rey de Israel, Baasa, de tal manera que Asa tiene temor y en lugar de actuar de manera correcta, se deja llevar por sus emociones y actúa con locura. Hermanos, no solo hacemos locura si nos dejamos llevar por nuestras emociones cuando no sabemos hacer. El peligro también es, hermanos, que llegamos a experimentar pérdidas. No hacemos lo correcto, nos equivocamos, actuamos arrebatadamente y experimentamos pérdidas, hermanos. Y aquí tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 26 al versículo 40. Deuteronomio 1. ...26 al versículo 40... y dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Aquí está haciendo un recuento Moisés de lo que había sucedido. De hecho, Deuteronomio es la repetición de la ley
¿verdad? Y habla de lo que había sucedido, lo que vemos ahí en Números 13 y Números 14, ¿verdad? Como Dios les dijo, ¿verdad? Les reiteró la promesa de la tierra prometida que ya se las había dado. Mandaron unos espías, ¿verdad?, a investigar. El pueblo se rebela. En ese contexto es que está este pasaje. Miren lo que dice. Yo el 26, ustedes el 27 y nos unimos en el 40. Dice, sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para que destruimos. ¿A dónde subiremos? Y aquí viene la razón. ¿Por qué es que ellos habían tomado la decisión de no ir? ¿Por qué se habían rebelado, verdad, ante el mandato de que subieran y tomaran posesión de la tierra prometida? Dice, nuestros hermanos han atemorizado ¿qué? Nuestro corazón. Cuando dieron ese informe negativo, ¿verdad?, también de la tierra prometida, y hablaron de las ciudades grandes amuralladas, que era imposible penetrarlas a su parecer, que los moradores de allí eran gigantes, ¿cierto? Y ellos se atemorizaron, dicen, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en En esto no has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer los hermanos de la tierra escarpada, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde los veréis y por donde desviar. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, No verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se alegró Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú le entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños de los cuales dijisteis que se sirvan del botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Qué tremendo, ¿cierto? Las pérdidas. Y ahí en Números podemos ver que en ese mismo momento los espías, los 10 de los 12 que habían dicho que no se podía, que habían atemorizado el corazón de sus hermanos, dice la palabra de Dios que murieron de una plaga. En ese momento. Pero las pérdidas no solamente fueron ahí, sino que todos los de 20 años para arriba morirían en el desierto. Y aún Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Por culpa de ellos? No, porque él también se arrebató, ¿lo recuerdan? Se arrebató, y en lugar de creerle a Dios, de hablarle a la peña, ¿qué hizo? Enojado, la golpeó. Y viene el juicio de Dios, y no le permite entrar, hermanos. Y luego, ¿qué sucede, hermanos? Después de esto, el pueblo se da cuenta de lo que estaban perdiendo, de lo que estaba sucediendo, y entonces quieren remendar la situación, pero nuevamente motivados por sus emociones, se equivocan y experimentan también pérdida. Dice en el 41, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado.
y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. 42. Jehová dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no soy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y es que así no son las cosas, ¿cierto? No es cuando nosotros queramos, y no es de la manera que nosotros queramos, ¿cierto? Les dice Dios, no vayan. ¿Por qué? Porque yo ahorita no estoy con ustedes, ¿verdad? Ustedes se han rebelado, ustedes han fallado, ustedes han pecado. Y luego dice en el versículo 43, y dicen, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo ¿cómo? Con altivez subisteis al monte. 44. Pero salió a los de encuentro de Agorero, y habitaron en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Saúl. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuando no sabemos qué hacer, o cuando estamos tenemos que tomar una decisión, qué hacer, ¿verdad? A veces estamos luchando, estamos vacilando, ¿verdad? Estamos viendo, a ver cuáles son nuestras opciones. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque, hermanos, si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, experimentaremos pérdidas. Tenemos también el ejemplo del siervo inútil, ¿lo recuerdan? ¿Qué emoción experimentó el siervo, verdad, de aquel señor que se fue lejos y les dejó a sus siervos diferentes números de talentos? A uno dio 5, a otro dio 2 y a uno 1. Y al que le dio 1, ¿qué emoción experimentó? El miedo, el temor. De tal manera que lo escondió, ¿cierto? Porque no lo quería perder. Pero después podemos ver la pérdida. Miren, Mateo 25. Mateo 25. No sé qué hacer con este talento, no sé qué hacer, ¿verdad? Y si lo pierdo, tengo temor. Yo conozco a mi Señor, ¿verdad? ¿Cómo es? No lo quiero fallar, no quiero entregarle malas cuentas. Sin embargo, lo hizo. Dice en Mateo 25, versículo 24 al versículo 29. Mateo 25. ¿Me ayudan a leer el 24, por favor? ¿Qué dice? Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no llevaste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y yo creo que muy orgulloso, ¿verdad? Aquí tienes lo que es tuyo. No lo perdí. ¿Pero qué sucedió? 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado, ¿verdad?, por lo menos mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28. Y dadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Porque los otros siervos fueron diligentes, ¿cierto? Los invirtieron y llegaron con más, ¿cierto? Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes lo que es tuyo, y es más, he ganado otros 5 talentos. Llegó el que le había dado 2, Señor, aquí tienen los 2 talentos que me diste. Señor, aquí te los entrego, pero he ganado otros 2. Aquí tienes, y las mismas palabras para ambos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero venido el siervo al cual le había dado 1, no entregó más que ese talento. Porque tuvo miedo. Hermanos, es necesario que tengamos cuidado en las situaciones en las que no sabemos qué hacer, y aún, hermanos, en las que parece que sí sabemos qué hacer. No debemos actuar impulsados por nuestras emociones. No dejemos dejarnos llevar, hermanos, porque si lo hacemos nos vamos a equivocar. Vamos a actuar de manera arrebatada, insensata, poco razonable, es decir, vamos a hacer locuras y experimentaremos pérdidas. Experimentaremos pérdidas. Es por eso, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado. Otra cosa también muy importante, hermanos, cuando no sabemos qué hacer, es que no debemos confiar en nuestro parecer.
lo que a nosotros nos parece mejor, hermanos, lo que debemos hacer, porque nuestro parecer está limitado. Ustedes conocen ese versículo de Proverbios 14:12 que dice: hay camino que al hombre le parece como derecho, pero su fin es camino. Nuestro parecer está limitado. A nuestro parecer parece derecho, parece bueno, parece la mejor opción, pero está limitado porque no alcanzamos a ver el final, no alcanzamos a ver lo demás, no alcanzamos a ver todo el panorama, a tener todo, ¿verdad? Todas las variantes, ¿verdad? Tenerlas presentes en nuestra vida. No lo alcanzamos a ver. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado y no dejarnos llevar. También, hermanos, nuestro parecer está influenciado muchas veces por nuestro corazón. A nosotros nos parecen las cosas algo, pero es que nuestro corazón nos influye, las emociones. Miren lo que dice Génesis 22. Génesis 22. Versículo 8 al versículo 13. El contexto es: Dios, ¿verdad?, le había prometido un hijo a Abraham y a Sara. Pasaba el tiempo y Dios no se los daba. Sara le dice a Abraham, ¿verdad?, que se llegara a su sierva Agar, ¿verdad?, y a través de ella tendría un hijo, queriendo ayudarle a Dios. No era la voluntad de Dios, ¿cierto? Actuaron, ¿verdad?, de acuerdo a su parecer. Y en ese parecer las cosas se complicaron. Conocemos la historia. Después nace Ismael, nace Isaac, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Sin embargo, Sara se dio cuenta que Ismael menospreciaba a su hijo Isaac. ¿Y a qué mamá le agrada, verdad, que le toquen a sus hijitos o a sus hijitas? ¿Verdad? A nadie, ¿verdad? Sin duda que a los padres no nos agrada. Y entonces Sara respinga, va con Abraham y dice: no, despídelo, porque él no va a heredar conmigo. Abraham no sabía qué hacer, porque a su parecer eso era algo erróneo, equivocado. Era también que su hijo, Ismael era su hijo. Y decía: ¿cómo? ¿Pero cómo es posible que lo voy a mandar lejos, verdad? Y lo voy a separar de mí. A su parecer, ¿verdad? No checaba, porque su corazón estaba influenciando. Sin embargo, Dios le habla y le dice que eso era lo correcto. Miren lo que dice, versículo 8 al versículo 13 dice: y respondió Abraham, les dije 22, ¿verdad? 22:8. Estoy mal, hermanos, debe de ser en el 16. A ver. Sí. Es en el 17, hermanos. En el 16 está la historia, ¿verdad?, de lo que pasó. Pero en el 22 no, a ver. Sí, ¿verdad? En el 16, 8 al 13. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señor. Espérenme, hermanos, déjenme ver, porque no. O sea, sí es ese contexto, pero. Es el 20, creo yo del 22, pero es del 16. ¿El 16? 22, 16. ¿21? Ah, sí, gracias. Es 21, hermanos. 21, 8 al 13. Gracias. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí del versículo 8. Dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y es que dice: por tanto dijo Abraham: eche a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac su hijo. Fíjense lo que dice el 11. Este dicho pareció como grave
en gran manera ¿a quién? A Abraham. ¿A causa de qué? De su hijo. ¿Qué es lo que estaba influenciando? Obviamente su corazón, ¿cierto? Porque era su hijo y esto le pareció algo grave y se le dijo, pues ¿qué te pasa, Sara? ¿Cómo me pides eso? Es mi hijo. Dice en el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, sin duda con un gran pesar en su corazón, pero sabiendo que era la voluntad de Dios, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de... Hermanos, no podemos confiar en nuestro parecer. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro parecer, hermanos, muchas veces está influenciado ¿por qué? Por nuestro corazón, por las emociones, por lo que nosotros sentimos, hermanos. No podemos confiar en nuestro parecer, hermanos, porque nuestro parecer está corrompido a causa de la naturaleza pecaminosa. Miren lo que dice Números 13:33. Números 13:33. A veces muchos decimos, bueno, a mí me parece esto, ¿verdad? Pero no podemos confiar en nuestro parecer. Números 13, versículo 33. Fíjense lo que ellos decían, ¿verdad? De lo que vieron. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros. Y luego, ¿qué dice? A nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a nuestro parecer. Nuestro parecer, hermanos, está corrompido por nuestra naturaleza pecaminosa. Y es por eso que muchas veces somos influenciados por el negativismo, por la inseguridad, ¿verdad? Por una baja autoestima, y decimos eso a nuestro parecer y nos vemos como no debemos vernos, como Dios no nos ve. Porque Dios los veía, hermanos, como un pueblo poderoso, un pueblo victorioso, amén. Un pueblo al cual Él amaba y con Él tendrían la victoria. Pero ellos parecían que eran como langostas y se minimizaban, hermanos. No podemos confiar en nuestro parecer, hermanos, porque nuestro parecer es fácilmente mal influenciado. Mal influenciado. Muchas veces somos influenciados para mal en nuestro parecer. Miren Primero de Crónicas. Primero de Crónicas 19. Versículo 3. No podemos leer toda la historia, pero podemos ver ahí, hermanos, que Naas, ¿verdad? Su papá había muerto. David manda mensajeros para consolarle, pero los hombres que estaban ahí, ¿verdad?, empezaron a meter cizaña de tal manera que influyeron en su parecer, ¿verdad?, en lo que a él le parecía, ¿verdad?, que no era así, que era de otra forma, y podemos ver lo que sucedió. Se desató una guerra. Miren lo que dice Primero de Crónicas 19:3. ¿Qué dice? Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún: a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Y él pudo haber dicho, pues sí, a mi parecer eso era, que Él los mandó para honrarme, pero ahora que ustedes me están diciendo como que ya me parece que es diferente, ¿cierto? Que ustedes tienen razón, y comienza a actuar como no debería actuar. Hermanos, no podemos confiar en nuestro parecer, porque nuestro parecer, hermanos, es fácilmente influenciado para mal. De ahí que Proverbios 3, 5, 7 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate. Hermanos, entonces debemos de tener cuidado, hermanos, cuando no sabemos qué hacer, porque podemos equivocarnos, podemos arrebatarnos, podemos sufrir pérdidas si nos dejamos llevar por las emociones. Si no debemos dejarnos llevar por nuestro parecer, ¿qué hacer, hermanos? Lo que necesitamos hacer es buscar la dirección de nuestro Dios. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Buscar la dirección de nuestro Dios.
Buscar a Dios que nos guíe, que Él nos dirija, hermanos, porque esto fue lo que hizo Josafat. Él no sabía qué hacer y buscó la dirección de Dios. Miren lo que dice 2 de Crónicas 20.